Hola, soy Paula, bienvenidos a un nuevo video. Esta vez es otro video donde estoy sentada hablándoles de pequeñas cositas que voy pensando, reflexionando, porque tiendo a sobrepensar mucho las cosas. Y el tema de hoy es la productividad y cómo a veces siento que en realidad la productividad es algo tóxico, pero no que siempre sea tóxico. Ok, para aclarar y que nadie lo tome de una forma rara, primero que todo voy a aclarar que este lugar, o sea, este espacio del internet que hice, que es mi canal, yo espero que sea un lugar seguro para todo el mundo. Entonces si alguien llega a comentar cosas pesadas, ofendiendo a alguien, haciendo sentir mal a otra persona, a mí o a cualquiera que esté comentando aquí en el video, yo voy a borrar el comentario, así que no gasten tiempo comentando cosas feas porque en realidad los voy a borrar. Depende mucho de nosotros hacer del internet un lugar más bonito, más tranquilo, más ameno, que no sea tan tóxico y desagradable de estar. Así que aclarando eso ya puedo empezar. Al igual que la otra vez que subí un video hablado, que de hecho es la razón por la que estoy haciendo este video, este va a ser un video sin estímulos, simplemente soy yo hablando con una musiquita de fondo, sin efectos de sonido ni cosas así muy llamativas, así que lo siento si les parece muy monótono. Este es el tipo de contenido que a mí me gusta consumir y actualmente hacer, que es un contenido muy calmado, tranquilo. Mi idea original era grabar este video en el jardín botánico, pero es muy difícil llegar si no tienes auto. Yo tengo auto, sé manejar, pero todavía no soy tan buena manejando, así que tenía que ir por la ruta antigua, que es tomando micro afuera de la parroquia y después caminando por todo un puente. No sé, como que no me dieron los tiempos y a la vez me dio cosita ir caminando sola por ese espacio porque tampoco es como que vaya tanta gente al jardín. Entonces no me voy a sentir tan acompañada, a diferencia de cuando hacen eventos en ese lugar y ahí va un montón de gente caminando por el puente. Ya, siento que ahí es distinto. Pero bueno, por eso terminamos aquí en esta como terraza que hay en mi casa que construimos hace poco, que es muy bonita porque pueden ver afuera que hay plantas. Yo puedo ver hacia allá y hay un montón de plantitas. El problema es que aquí hace mucho calor y por eso si ven que mi pelo se está moviendo es porque tengo justo aquí el ventilador, porque sin el ventilador no iba a sobrevivir estando aquí. También por eso estoy con el micrófono y con un monchichi. Es el monchichi invitado. Este monchichi tenía tantas ganas de tenerlo. Bueno, después les cuento de este monchichi. Y ya, comienza el video. Primero que todo, escribí todo mi guión en este cuaderno, así que seguramente voy a estar mirando el cuaderno de vez en cuando o también mirando aquí el celular porque con el celular monitorizo cómo se ve todo lo que estoy grabando o no. Entonces puedo mirar aquí y saber cómo me estoy viendo, si se ve bien o no, si se desenfocó o no, todo lo que está dentro del cuadro. Esta vez escribí el guión en papel. Últimamente, como les contaba en otro video, estoy disfrutando mucho de todo lo que es analógico y me gusta mucho lo de poder escribir o poner todos mis pensamientos en un papel. Miren, así se ve el guión. Y bueno, si me ven mirando aquí, ya saben que es porque me voy guiando con las cosas que escribí y que quiero pronunciar dentro del video. Este cuaderno es muy divertido, lo tengo desde el 2021 por ahí. Yo creo que algún día les voy a contar un poco, quizás mostrarles un poquito de este cuaderno, pero otro día va a ser. Todo este video es a raíz de un video que hice hace 2 meses más o menos, en el que les hablaba de cómo los libros me fueron alejando de las redes sociales y del celular en general. Hasta el día de hoy sigue pasando así, sigo muy metida con los libros, sigo bastante entretenida leyendo y usando mucho menos el celular, así que sí, sigue funcionando. El video por alguna razón llegó a mucha más gente de la que yo pensé que iba a llegar y con eso llegaron muchos comentarios entretenidos. Muchos de ustedes me contaron sus experiencias de cómo están luchando con toda esta adicción que hay hacia las redes sociales, cómo van viviendo con esto, de que igual quieren dejar un poco el celular, de no estar tantas horas en el celular y también comprendiendo que es imposible dejarlo en un mundo que actualmente es tecnológico, todo se mueve por el celular, por los correos, por WhatsApp, etcétera, etcétera. Pero dentro de todos esos comentarios llegaron varios comentarios que me dejaron pensando, eran un poquito mala onda, pero les voy a hablar de uno de los comentarios que de hecho destaqué, le tomé captura porque me sorprendió lo que escribió. Voy a poner el comentario pero con el nombre censurado. El comentario dice: ojo, también saber qué leer, porque si sustituyes el contenido banal de YouTube por libros de fantasía, solo contenido de ese tipo o de autoayuda, y en este último caso no aplicas nada a tu vida, igual solo pierdes el tiempo. Este comentario me dejó pensando mucho porque, como les dije, el fin de ese video que hice era de contar que agarré un nuevo pasatiempo y ese pasatiempo está haciendo que yo deje de estar pegada al celular, pegada a TikTok, pegada a Instagram,
Instagram, pegada a la red social que sea. El video que hice en ese momento fue acerca de cómo los libros me han alejado de las redes sociales y del celular, que es un vicio con el que vengo combatiendo ya por muchos años. Son muchos años y en ese video les conté un poco mi experiencia en el que soy como adicta a la tecnología en el sentido de estar en el computador, estar en las redes sociales, estar en el celular, y con eso no he vivido mucho. Ese era el fin del video y como les conté, llegaron muchos comentarios que contaban sus propias experiencias y cómo estaban luchando contra este vicio que son las redes sociales, porque uno ya no puede vivir si no es en las redes sociales. Pero también llegaron comentarios que, como les dije, me hicieron pensar, y entre esos que me hicieron pensar eran varios comentarios que le tiraban basura a cierto tipo de libros. Prácticamente era como la policía de la lectura, diciendo qué cosas había que leer y qué cosas no. Y esa no era para nada la idea del video. Esto no tiene que ver con el fin actual del video que estoy haciendo, porque es de la productividad tóxica, pero no me gustó que se trate así a cierto tipo de libros, porque bueno, hay muchas críticas que tengo sobre esto. Una en la que no voy a profundizar es que muchas veces el libro que se critica es el libro que está escrito para la mujer joven. Siempre se tienden a criticar los gustos de la mujer joven, como puede ser el K-pop, una boy band inglesa como fue One Direction. Siempre se suele criticar el gusto de la mujer joven y no me parece bien, pero ya, eso yo supongo que puede ser un tema para otro video. Siento que para el fin del que hice el video, que es dejar las redes sociales gracias a la lectura, todos los libros sirven, vengan de donde vengan, ya que la finalidad es crear el hábito de la lectura, que es un hábito que a mí me costó mucho lograr y sé que a mucha gente también le cuesta mucho, sobre todo porque todos estamos en un sistema de enseñanza donde se nos obliga a leer ciertos tipos de libros, pero al menos en mi caso, mi experiencia no fue en un ambiente que fomentara la curiosidad de la lectura o quisiera que te llamara la atención leer. Más bien todo era muy técnico y no se analizaba lo que se estaba leyendo. Todo es a fin de lograr que la lectura se convierta en un pasatiempo. Esa era la idea del video. Tienen que pensar también que no todos parten gustando de leer filosofía, ensayos y novelas clásicas o cualquier tipo de libro que se sienta más académico, y que muchos de estos libros que son populares actualmente son los que acercan a la gente, a las juventudes, a la lectura. Por ejemplo, un caso muy personal, yo inicié leyendo fanfics. Eso es lo primero que disfruté de leer en internet. Yo leía fanfics de lo que sea que me gustara, del anime de turno, de la serie de turno. Me divertía mucho leer fanfics. Para otras chicas podrá haber sido Bajo la misma estrella o Crepúsculo, pero de alguna forma el iniciar leyendo fanfics hizo que a mí me llamara la atención leer y escribir, que son dos pasatiempos muy positivos, según yo. Y al final estos fanfics me fueron llevando hacia el pasatiempo que me gusta mucho, que es leer literatura clásica gótica, que es mi género favorito. Entiendo mucho la finalidad de querer promover la buena literatura, lo entiendo totalmente, pero precisamente el tema del video era un pasatiempo y tienen que dejar que la gente vaya a su ritmo, descubriendo y gustando de nuevos tipos de lectura, no ofendiendo a quien está iniciando a leer, porque también precisamente esto es un pasatiempo, no es que estén estudiando al leerlo, es una actividad que se hace en un tiempo libre. Y como dijo Carrie de Sex and the City, que es una serie que me gusta mucho, no pude evitar preguntarme, ¿todos los pasatiempos tienen que ser productivos? Y definamos pasatiempo. Aquí anoté la definición porque claramente no me la sé de memoria. Un pasatiempo es una actividad que se realiza por diversión y entretenimiento durante el tiempo libre, como una forma de relajarse, distraerse o desarrollar una afición. A diferencia del trabajo, el objetivo principal de un pasatiempo es el placer personal y la recreación, aunque puede tener beneficios para la agilidad mental o física. Entonces, si es una actividad que se realiza por entretenimiento y diversión, ¿es obligatorio que se genere una ganancia más allá del placer propio? Puedo hacerlo, más no es que sea una obligación. Tenemos que recordar que esto es algo que se hace en un tiempo libre, en un tiempo de descanso, un tiempo que viene después de estar trabajando, de estar estudiando, de estar cuidando a alguien, de estar haciendo labores, y que por fin es un tiempo en el que tú te puedes recrear. Entonces yo siento que no todos los pasatiempos tienen que ser productivos, no tienes que generar algo de ese pasatiempo siempre. No tiene que ser una obligación estudiar en un pasatiempo. Hay gente a la que le encanta estudiar, a mí me encanta estudiar, antes de que se comente algo así. A mí me divierte mucho estudiar idiomas y diría que ese es un pasatiempo que también tengo, pero a veces la gente necesita descansar un poco, desconectarse un poco. No es necesario que produzcan siempre.
Bueno, ¿por qué queremos hacer todo tan productivo entonces? ¿Por qué se romantiza tanto el video de mañana productiva, semana productiva, el vlog productivo? Yo he pecado mucho de hacer videos así y sobre todo consumir videos así, pero desde hace unos meses vengo pensando, Paula, ya basta, no todo tiene que ser productivo. Está bien, es este el sistema en el que vivimos, un sistema en el que se tiene que producir, que también puede ser un tema de otro video que no creo que haga. Pero no me parece que esté bien producir siempre. Producir en cada momento, producir en cada segundo, en toda tu vida estar produciendo, eso no me parece bien. Y esto de producir siempre es algo con lo que vengo peleando hace bastante tiempo, unos buenos meses, quizás un año. Todo este conflicto de tener que producir o no, producir mucho o no, aunque parezca muy chistoso, me lo planteo mucho para pensar con mis perritos, que sí, entiendo que el ejemplo no va tan bien, ellos son súper mimados, son unos reyes, son mimados, los mantienen, son unos príncipes, reyes, pueden dormir donde quieran, tienen toda la comida del mundo, sí, pero ellos también de alguna forma trabajan, tienen varias tareas que les gustan cumplir durante el día, en especial el Kaito, por ejemplo. El Kaito, nosotros decimos que él trabaja porque cada vez que alguien hace algo, que, no sé, vas a regar, que te pones a plantar, que te pones a sacar la basura, a limpiar en la casa, lo que sea que estés haciendo, el Kaito, que está acostado en su camita, se levanta y va hacia ti y te ayuda a hacer las cosas según él, supongo, porque está a tu lado mientras las vas haciendo. También tiene su horario, y el Nino también, en el que cuidan la casa, entre comillas, van los dos a vigilar la casa, como que patrullan el patio, todo eso. Pero llega un momento en el día en el que, en especial lo veo en el Kaito, que él solo existe. Él se recuesta en los ladrillos o en el cemento y así acostadito mira las plantas, respira, mira los insectos que vuelan, que normalmente le encanta cazar insectos, pero llega un momento en el que simplemente los mira y descansa. Hace, como decían en este video que también estuvo muy viral, del Cristian Castro, creo que era, que decía que él no hace nada. Ya, llega un momento en el que el Kaito no hace nada, existe. Y pensé mucho en esto, viéndolo, pensando también en los tiempos en los que yo era niña. Cuando fuimos niños también hubo momentos así, en los que simplemente estábamos sentados existiendo, en los que nos aburríamos, respirábamos, mirábamos el ambiente, yo miraba, no sé, las plantas, el techo, existía. Y ese aburrimiento y existencia sin hacer nada me hacía crear, imaginar, pensar, que es algo que no hago si estoy produciendo todo el tiempo o estoy pegada en el celular todo el tiempo. Entonces lo que quería decir con todo esto es que por estar metidos en esto de que hay que producir, incluso en nuestros momentos libres nos olvidamos de vivir, de respirar, de estar presentes en el hoy, de, no sé, mirar el cielo, mirar las nubes. No cuesta nada de plata tomarse un tiempo para solo existir. No sé si les pasa, pero a mí me pasa mucho que llega un momento en el día en el que yo me culpo a mí misma por no haber producido, por no haber sido productiva, por no haber cumplido la lista de cosas que me dije que tenía que hacer. Y me martirizo, me reto o me regaño, como se dice creo en español neutro, por no haber hecho nada, por no haber producido nada. Y eso realmente, si lo piensan, no está bien. Fuimos hechos para producir, incluso en nuestro tiempo libre. Quiero creer que no, quiero creer que somos como los animalitos. Alguien vino, entonces tuve que dejar de grabar. Bueno, retomo. Pero fuimos hechos para producir incluso en nuestro tiempo libre. Yo quiero creer que no. Quiero creer que somos como los animalitos, que estamos hechos para vivir, para estar, para existir. No me gusta que el mundo en el que estamos fomente a que nos sintamos culpables por no producir, incluso en nuestro tiempo libre. Porque si produces todo el tiempo, ¿cuándo vives? ¿Cuándo existes? ¿Cuándo disfrutas del paisaje, de estar con tu familia, con tus amigos, con tus perritos, tus gatitos, tus mascotas, de mirar los árboles, las nubes, de crear cosas para ti, de disfrutar tus propias aficiones? El mundo se mueve tan rápido, tenemos que hacer tantas cosas día a día, que en nuestro pequeño tiempo libre deberíamos ser capaces de permitirnos existir, de no obligarnos a continuar con esta máquina de producción. Por eso ahí respondo al comentario. No pienso que esté mal leer libros de fantasía, de romance, leer fanfics, leer libros de autoayuda y no seguirlos, leer lo que sea en tu tiempo libre, de ver esa película de comedia que tenías muchas ganas de ver, que tú sabes que no es un documental, no es algo que te va a hacer pensar más allá, no te va a hacer un crítico de cine ver esa película, pero es tu tiempo libre. Tampoco digo que esté mal ocupar tu tiempo libre en estudiar, leer un libro más complejo, ver una película más, ¿cómo se diría?, de estudio de cine, no sé cómo decirlo, o un documental, leer sobre
sobre hongos, sobre botánica, lo que sea, no creo que esté mal, porque cada uno es dueño de su tiempo libre. Solo digo que no hay que martirizarse por no producir en este tiempo libre. Y por supuesto, tampoco hacer sentir mal al que está al lado tuyo, porque al final esos comentarios que habían eran más o menos para hacer sentir mal a la persona que en su tiempo libre lee algo que ellos no consideran correcto. No sé, quería compartir esto, hablar un poco sobre lo que pienso de la productividad y cómo nos está haciendo daño en el sentido de que no nos permite vivir, ser humanos, existir. Al igual que ese vicio que les conté que me genera el celular, esto de estar produciendo todo el tiempo tampoco es que te deje estar viviendo. No te permite mucho estar presente en el hoy, en este segundo, porque tienes que terminar de producir. Uy, estoy sudando. No te permite dejar un día libre, una tarde libre solo para ti porque tienes que estar produciendo. No me parece bien y me gustaría que ustedes tampoco se exijan tanto. Sé que aquí estoy yo predicando cosas que no practico al 100% porque yo igual me critico cuando no produzco mucho, pero ahora lo hago menos. Hay que tomarse ese día de descanso, caminar, hacer ese pasatiempo que puede no ser productivo pero que te genera tanta felicidad y que te relaja. Y no está mal que ustedes lean algo que no sea de estudio. Pienso que, por lo que he visto en redes sociales, se alaba mucho a la literatura clásica, que también es la que se estudia, pero en esos tiempos recuerdo haber visto que no se veía tan bien el ocupar tu tiempo leyendo. Y piensen también que ese libro popular en BookTok, que tanto se criticó en los comentarios de mi video, es precisamente el libro que puede acercar a alguien a la lectura, y quizás a esa persona hoy le gusta ese libro, quizás en 2 años más le gusta leer, no sé, filosofía, o quizás le sigue gustando leer los libros que están de moda en BookTok, y no es un gran problema. Ustedes no están leyendo ese libro. Y respecto a eso quiero hacer como un tirón de orejas. Disculpen si sueno pesada, pero lo escribí aquí en el celular y lo voy a leer mejor. Comprendo que muchas veces ese libro que es popular en BookTok no está tan bien escrito, pero lo que no entiendo es que si ustedes se dan cuenta y les molesta que esté así, ¿por qué no le ponen no me interesa el video? Para que ya no les salga más de ese tipo de contenido. Mientras menos mercado haya, menos se producen ese tipo de contenido o ese tipo de libros. Y honestamente no creo que BookTok sea malo, porque por ejemplo a mí BookTok fue lo que me acercó a la lectura. Como les dije, yo empecé a leer después de lo de los fanfics, volví a leer, pero empecé a leer gracias a que vi a esta TikToker que hablaba con mucha pasión sobre un tipo de libros y me interesó escucharla. Me interesó escucharla porque me encanta ver a la gente que habla con pasión sobre los temas que le gustan, y los libros que ella contaba me parecían muy interesantes. Bueno, esta chica me acercó a lo que son los libros, me acercó también a la literatura clásica, y en específico a la literatura clásica gótica, que como les dije es un tema que me gusta mucho, pero precisamente antes de llegar a ella también me salía contenido de otra gente hablando de libros, y esos libros no resonaban conmigo para nada, no me llamaban la atención y simplemente no era mi estilo. Entonces le puse no me interesa, porque uno puede poner no me interesa o el dedito abajo para que ya no te salgan videos de ese estilo, y se me arregló el algoritmo. Recuerden que al final TikTok muestra lo que cree que a uno le gusta. En realidad no solo TikTok, todas las redes sociales terminan mostrando lo que piensa que a uno le puede gustar, porque la idea es seguir metido en esa red social. Como recomendación es no hablar tan feo de las cosas que ustedes creen que no son correctas, porque así no permiten que la otra persona se interese por lo que ustedes creen que es correcto. De hecho, hacen sentir mal a la otra persona, probablemente no lo motivan a seguir lo que ustedes critican. Y bueno, disculpen si soné pesada con esto, es que no me gusta que tiren para abajo los gustos de otras personas, mucho más si son pasatiempos, si son cosas que hacen en el tiempo libre. No están leyendo para dar una prueba, un examen, están simplemente leyendo porque les divierte leer, y ningún gusto es superior a otro. Entonces no me gusta que hagan sentir mal al que está al lado suyo. Intentemos compartir las cosas que nos gustan de forma respetuosa. Por ejemplo, yo les puedo hablar con mucho entusiasmo de los libros que me gustan y quizás así los introduzco a esos libros, pero andar diciendo de no, mi libro es mejor que el tuyo es basura, no me parece muy bien. Hay que intentar ser más lindos con las otras personas. A veces el que está al lado tuyo no la está pasando tan bien, y recibir esa crítica no le va a mejorar el día. Pero en fin, eso era de lo que les quería hablar. Disculpen que me haya ido por otro tema, es que sentí que debía decirlo.
No pienso que uno tenga que ser obligatoriamente productivo en su tiempo libre. Sí puede serlo, pero no es una obligación y por favor no se martiricen por no serlo. Está bien producir en el tiempo libre, pero no en todo el tiempo libre. Recuerden descansar, permítanse vivir, permítanse existir. Y bueno, eso sería el video de hoy. Si tienen otro tema del que les gustaría que les hable, me dicen. A mí me divierte hablar, sobre todo me encanta ahora hablarle a la cámara porque tengo un micrófono y se ve más profesional estar con el micrófono y el monchichi. Si tienen algún tema del que les gustaría que yo hable, me pueden decir. Yo feliz puedo hablar de eso. Hay varios temas de los que me llama la atención hablar, como estos que están aquí anotados porque ahora mismo no me acuerdo. Es que fue porque miré a la cámara y me puse nerviosa de verme. Bueno, eso. Muchas gracias por ver, muchas gracias a los miembros del canal. ¡Tin! Y ahora sí, nos vemos la próxima semana con un vlog. Creo que es un vlog. Y eso, cuídense mucho y descansen. ¡Chau!